Pues bien, uno de los elementos a los cuales nosotros tenemos que tener una claridad meridiana es precisamente lo relativo a una definición, a una conceptualización de lo que es la gestión. En ese sentido, y gracias al aporte del ya fallecido y querido profesor Jesús Rivero, quien nos hace un aporte a esta conceptualización de gestión partiendo de un concepto establecido por Víctor Afanasieff en su libro Hombre, Ciencia y Técnica, donde aparece el concepto de gestión. Vamos a leerlo para tener claridad. Gestión es una cualidad inherente a la sociedad en todas las etapas de su evolución. Tiene carácter universal y emana de la naturaleza de la sociedad tomada como sistema del trabajo social y colectivo de los hombres, de la necesidad de coordinar los procesos de producción y la vida de intercambiar los frutos del trabajo material e intelectual. Hurguemos un poco esto y por supuesto ustedes profundizarán más a la luz de su propia dinámica. Entonces, en nuestras relaciones societales, humanas, en los procesos productivos, en los procesos, ya lo decía, en los procesos sociales, de allí dimana en esa interrelación una cualidad que en el devenir del tiempo se va macerando, se va consolidando y esa cualidad caracteriza a ese, digamos, a ese sistema de tal manera pues que de allí podemos hacer la distinción que en tal momento y en tal circunstancia la característica era esta y estamos direccionados a crear otra. Lo cierto es que cuando nosotros decimos dónde parte la sensibilidad humana de cada uno de nosotros, parte precisamente en la interacción espiritual, cuando se plantea valorar y valorarnos como seres humanos sobre la faz de la tierra y de los aportes que pueda hacer cada uno, cada una de las personas. Todo en función de que en esa interrelación lo que se propugna es precisamente la existencia y minimizar los niveles de, digamos, de resistencia, los niveles de adversidades, minimizarlos, puesto de que como estamos en esa interacción, nosotros uno de los elementos es precisamente garantizar, pues, por decirlo de alguna manera, garantizar la existencia, garantizar la permanencia de la humanidad. Por lo tanto, existe esa gestión visto como un sistema y los factores que allí interactúan y se interrelacionan. De allí se dimana pues, del trabajo intelectual, del trabajo material, de las relaciones sociales, colectivas de las personas, lo que va pues a última instancia a darle esa cualidad en función precisamente de preservar la especie. Entonces, en ese sentido es donde hay un adelanto de lo que es la gestión en la perspectiva de Víctor Afanasieff y en la perspectiva realmente vista pues con otra interpretación y otra visión. Ahora bien, en torno a lo relativo a la gestión pública, en la exposición de motivos de nuestro texto constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, tenemos una definición de lo que es la gestión pública. Es decir, ya está adjetivada, es la gestión pública, es la gestión institucional, es la gestión que se hace a espacio abierto y por supuesto partiendo del criterio de que se está interactuando desde el punto de vista societal, desde el punto de vista espiritual. Pero en este caso nosotros hacemos una distinción en el texto constitucional de envergadura y permítanme hacer cita textual de lo que es la gestión pública expuesta en la, valga la expresión, en la exposición de motivos del texto constitucional. Concebir la gestión pública como un proceso en el cual se establece una comunicación fluida entre gobernantes y pueblo. Implica modificar la orientación de las relaciones entre el Estado y la sociedad para devolverle
a esta última su legítimo protagonismo. Es precisamente este principio consagrado como derecho el que orienta los referidos a los derechos políticos. Vamos a abordar, vamos a insertarnos un poco a los efectos de graficar. Concebir la gestión pública como un proceso. Subrayamos la palabra proceso en el sentido de que primero nosotros estamos generando un proceso de cambio de un Estado constituido a un Estado por constituir. Estamos pasando de una república burguesa a una república bolivariana y en consecuencia en esa dinámica, en ese proceso, como lo dice la definición de gestión pública, será un escalonamiento, será una dinámica, será una transición para que haya fundamentalmente un autorreconocimiento, para que haya ese autorreconocimiento sea visto como una potencialidad y esa potencialidad es capaz pues de dar generar esa dinámica, generar ese salto cualitativo para poder establecer pues una comunicación fluida. Es decir, tiene que haber un correaje entre la institucionalidad y el pueblo, la institucionalidad y el pueblo, gobernantes y pueblo, institucionalidad, pueblo, de forma tal que esta comunicación fluida de allí emerja, pues, digamos, las cualidades, las necesidades, todo en función precisamente de resarcir, pues, esas demandas sociales que establece el pueblo. Entonces, esa comunicación fluida es que ya se tiene que bajar la institucionalidad, las personalidades que ocupan, los directores que ocupan esas distintas responsabilidades institucionales, cualquiera sea su nivel, municipal, comunal, regional, nacional, y hay que incluir ahora lo circuital, es decir, toda aquella persona que esté investida de una responsabilidad institucional tiene que ser garante de que se establezca esa comunicación fluida. Por eso es que con insistencia el comandante Chávez y el presidente Nicolás Maduro Moro han insistido en la necesidad, ¿verdad?, de estar allí en contacto con el pueblo, en contacto para captar de ellos ese potencial, captar de ellos esa necesidad, captar de ellos esa dinámica y convertirlos precisamente en una participación protagónica. Y eso redunda en la educación del pueblo, en la asunción de la conciencia para asumir responsabilidades o asumir o compartir responsabilidades, todo en función, bueno, de ser parte pues, de la toma de decisiones. Entonces, en esa misma medida que el pueblo se va educando, el pueblo va aprendiendo a autogobernarse, en esa misma medida ya tenemos un partícipe protagónico, tenemos una participación protagónica, tenemos un sector femenino, un sector masculino, conscientemente organizado para asumir responsabilidades. Y de esa manera, bueno, son responsabilidades compartidas, porque no se trata solamente de ser receptor o ser emisor, sino que haya pues esa imbricación, todo en función, bueno, de alcanzar pues lo propuesto, los planteamientos en torno a las demandas sociales. Entonces, eso repercute en el Estado, porque ya tenemos en el Estado unos servidores públicos consustanciados con el contenido del texto constitucional, consustanciados con el contenido de la gestión pública que va a marcar la distinción entre la gestión del Estado heredado y la gestión pública bolivariana. De manera pues que allí está la distinción y es cuando los servidores, las servidoras públicas del Estado bolivariano, de la República Bolivariana de Venezuela, se desmarcan. ¿Por qué? Porque en ellos hay una asimilación de una nueva realidad, la asimilación del conocimiento, compartir con el pueblo, captar del pueblo sus planteamientos, sus sugerencias, inclusive sus propios proyectos. ¿Por qué? Porque ya el pueblo ha aprendido
e inclusive hasta planificar para darle respuesta a esas demandas sociales. Y en el caso de que alguien de una u otra formación, de una u otra experiencia, bueno, se conjuntan y de allí, pues, de esa conjunción salen las potencialidades. ¿Quién tiene, digamos, destreza, habilidad, conocimiento sobre tal área? El otro sobre tal área, la otra sobre tal área. Y de esa manera se van amalgamando y van generando, pues, procesos y, por supuesto, acelerando los procesos de digamos, de esa dinámica, pues hacer un catalizador, dinamizar pues la sociedad y por supuesto la gestión pública y las políticas públicas, porque no se trata solamente de ponerse la mano en la quijada y esperar pues la toma de decisión del funcionario, sino que por el contrario, el pueblo decía tiene que ser un catalizador y generar toda esa dinámica en función de darle pues ese dinamismo. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de esto? Y ahí viene la oración subordinada, ¿verdad? Implica modificar la orientación de la relación entre el Estado y la sociedad. El Estado tiene una responsabilidad, la sociedad tiene una responsabilidad. Y en ese sentido, ¿hacia dónde va direccionado eso? Y por eso la oración subordinada, donde establece aquí, para devolverle a esta última su legítimo protagonismo, es decir, devolverle a la sociedad, ¿verdad? Esa primacía, ese, digamos, ese papel histórico, puesto que la soberanía reside en el pueblo. Y es el pueblo, pues, el que dinamiza los procesos históricos, lo que logra jalonear los procesos históricos, es la locomotora de las sociedades. Entonces, este es un principio referido a los derechos políticos, es decir, tenemos derecho a participar, tenemos derecho a ser protagónicos, tenemos derecho a formarnos, tenemos derecho a autogobernarnos, tenemos derecho a generar todas estas dinámicas y por supuesto, pues, es allí la importancia de que tengamos una comprensión de lo que es la gestión pública y de manera pues que allí nosotros estamos haciendo una nueva definición de lo que es la participación protagónica del pueblo y viene la distinción de una gestión pública bolivariana. Allí no hay ningún tipo de comparación con lo heredado y ahí es donde empieza pues a desacoplarse y a marcar distancia del Estado constituido porque ya hay planteamientos distintos, ya hay una configuración distinta, se está conformando una nueva teoría, se están conformando nuevas praxis sociales, técnicas, tecnológicas, de innovación y por supuesto al sistematizar eso estamos creando una nueva teoría de la revolución en la experiencia misma y en el calor mismo pues de las dinámicas sociales e institucionales. Uno de los elementos fundamentales y que se constituye en la base fundante de lo que es esta República Bolivariana es precisamente la doctrina bolivariana. Y decimos que no es una adjetivación vacua, no es algo, digamos, de adorno, algo superficial, sino que por el contrario, es la simiente, es la razón de ser, ya lo decía, es la base fundante donde se levanta pues todo este proceso inédito, todo este proceso sin parangón en el mundo y como lo decíamos temprano, y ante las reiteradas preguntas que le hacían al comandante Hugo Rafael Chávez Frías, ¿de dónde viene esta revolución? Y la respuesta de él era precisamente, bueno, para saber de dónde viene esta revolución hay que leer, estudiar el discurso de Angostura del 15 de febrero de 1819. Entonces, allí fue, digamos, uno de los elementos bastante exigentes, poder hurgar pues toda esa prolija, esa fecunda producción intelectual del libertador Simón Bolívar, que bueno, era un hombre de batalla, era un hombre guerrero, pero también era un hombre pensante, incluso estaba en la cresta de la información de lo que le permitía en aquel entonces estar, pues, reitero, al día,
las informaciones de Europa, de Estados Unidos, de todo el continente, pues un hombre, bueno, culto, pues, conocedor de varios idiomas, y la literatura que manejaba era de varios idiomas, incluso la élite de la época, pues, en estos países a los cuales, continentes a los cuales hice referencia. Entonces, cuando uno empieza a hurgar, y ahí surgen, y eso fue digamos, un descubrimiento, fue, digamos, un diamante, pues, descubrir en medio de todo que es la doctrina bolivariana, porque doctrina bolivariana no era solamente toda la producción que estuvo, sino que había que extraer el sumo, extraer la esencia, pues, que era el pilar donde se fundamentan toda esa batalla, todos esos esfuerzos, toda, digamos, esa tenacidad y persistencia para lograr la liberación de todo este continente, inclusive ir más allá, pues. Y por eso es que Bolívar se asevera en muchas oportunidades. Quienes lo conocen, sus estudiosos, sus biógrafos, los analistas políticos, los analistas de la guerra, ven toda la dimensión de Simón Bolívar. Entonces, como hablamos de una república bolivariana, y partimos del criterio que es una sociedad, un proyecto fundamentado en la verdadera democracia. Por lo tanto, decimos que la doctrina de Simón Bolívar el Libertador se sustenta en la democracia. Veamos a ver. El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política. Eso fue en el discurso de Angostura del 15 de febrero de 1819, como ya hacíamos alusión. Entonces, el sistema de gobierno más perfecto, cuando hablamos del sistema más perfecto, porque es dialéctico, es decir, gradualmente hay todo un proceso de escalonamiento, es un proceso, inclusive nuestro texto constitucional es garantista, y por lo tanto el sistema de gobierno, cuando hablamos de sistema, es porque es toda una estructuración y de gobierno, porque por supuesto dirige, y a la vez es más perfecto porque gradualmente va generando esos escalonamientos, gradualmente va generando todas estas dinámicas, y circunstancias internas y externas generan una dinamización que acelera digamos, esa dinámica gubernamental. Entonces, decía, el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce la mayor suma de felicidad posible. Bueno, nosotros éramos una sociedad sometida a unas presiones tales, a una exclusión de tal manera que prácticamente nosotros teníamos vergüenza hasta de este color de mi piel, pues. Teníamos vergüenza de nuestros pueblos originarios. Nos sentíamos acomplejados, bueno, porque no teníamos, a la hora de compararnos, no teníamos ese portento industrial, social, ese desarrollo de otros países. Bueno, y culturalmente se nos sometió. O sea, se dominó más por el engaño que por la fuerza. Incluso se nos hizo desdeñar, pues, de nuestro hilo histórico, de nuestra dinámica societal, pues. Y prácticamente vivíamos con un etnorracismo, vivíamos como una vergüenza étnica, y como ya decíamos, pues con todos los complejos inherentes a, a culparnos a nosotros mismos, a culparnos como pueblo de que nosotros fuéramos más desarrollados. Nos robaban, nos expropiábamos y de paso nos acusaban, pues. Y de allí, como a veces en el lenguaje común se dice que este es un pueblo flojo, pues. Y bueno, así se ha recogido y así lo han interpretado para acuñarnos, para complejarnos aún más, pero resulta de que en esa misma medida, en estos años de gestión bolivariana, de la revolución socialista bolivariana, bueno, el pueblo venezolano ha sido catalogado como uno de los pueblos más felices en el mundo, ¿verdad? Y bueno, solo sabe la picaresca del día a día,
digamos, la chispa, de todo hay una broma, de todo hay un chiste, de todo sale el humor. Bueno, y enfrentamos, cualquiera no enfrenta la crisis que vivió Venezuela desde el 2015, 16 hasta el corriente. Es decir, eran unas situaciones bastante limitantes que le avinagraban la vida a quien sea. Pero hoy vemos, bueno, cómo hay escuelas, cómo hay liceos, cómo las personas de tercera edad tienen hasta planes vacacionales. Bueno, y han visitado hasta Los Roques, pues, lugar paradisíaco, pues, y es una belleza, pues. Entonces, de lo que se trata es precisamente de que todo lo que se haga como gestión de gobierno tiene que estar orientado, ¿verdad?, a la sumatoria de la felicidad, a la sumatoria de que hay una razón de ser, pues, a la hora de existir, bueno, ser feliz, pues. En otro orden de ideas, la mayor suma de seguridad social. Nosotros, bueno, este proceso revolucionario es el que ha multiplicado y ha rebasado y ha dejado bien atrás toda la política pensionada en Venezuela. Pues hoy cada día cantidades de personas gozan de una pensión. Nosotros en un pasado, bueno, nosotros no sabíamos dónde, era una incertidumbre de saber dónde iban a ir nuestros huesos. No sabíamos si íbamos a morir, si teníamos que tal condición, si íbamos a tener garantizado tales y cuales beneficios. Bueno, y este es un texto constitucional garantista, pues, y se sustenta precisamente en la seguridad social, pues la prosperidad y bienestar, la bancarización. Bueno, Venezuela hoy está catalogada como uno de los países con mayor, digamos, personas bancarizadas, pues ya eso es un avance, ya las personas cotidianas, en su cotidianidad de la vida, ya sabe lo que es un depósito, ya sabe lo que es un pago, ya sabe lo que es un trámite, pero bueno, en un pasado prácticamente, bueno, era como añadido a ese complejo, ¿verdad?, que nos impusieron, que nos maceraron. Bueno, encima de eso la seguridad social, nosotros mismos a veces nos culpábamos y nosotros mismos le acuñamos a la falta de la suerte, a que nacimos con la desgracia sobre nuestros hombros. Entonces ya eso hoy ha venido cambiando y ya vemos cómo inclusive en estos días yo estaba sacando la tarjeta del metro de Caracas y bueno, soy de la tercera edad, pero no lo aparento mucho, pero lo cierto del caso es que bueno, las personas mayores estaban en su cola y nadie se colaba, no había orden y le exigían a la operadora que aligerara los procedimientos, la dinámica, es decir, ya el pueblo se autorreconoce, ¿verdad? Se autorreconoce como un factor y exige, pues. Y eso, las personas de la tercera edad, con su timbre de voz, con su corporeidad, con sus canas, bueno, allí emplazando y había orden, pues. Salvo que uno u otro, pero la gente enseguida lo ponía a capítulo, pues. Entonces, en otro orden de ideas, la mayor suma de estabilidad. Uno ha escuchado por allí, incluso, y es triste, es lamentable, porque personas con determinado nivel de formación académica, pero eso no valida de que tenga un compromiso con el país, eso no valida que esté consustanciado, ¿verdad? Sino que muchas veces están consustanciados con su individualismo y el ego, pues. Entonces, uno de los elementos fundamentales es que estas personas alegan de que este es un proceso, digamos, fallido, fracasado, sin sentido, sin ningún horizonte, pero sin embargo vemos en esa, digamos, en esa ciénaga de personas que, bueno, tratan de boicotear, sabotear, trastocar, perturbar la gestión bolivariana en todos los niveles, pues municipal, regional, incluso nacional. Pero es algo curioso, solamente estas personas, y en ellas hay una contradicción, porque bueno, le dan todos estos calificativos al proceso bolivariano, pero sin embargo, bueno, están en conspiraciones, articulan conspiraciones con potencias, reciben financiamiento, llaman invasión
coaligada y militar contra el país. Es decir, generan todo un conjunto de acciones precisamente violentas y desestiman lo electoral solamente para el propósito de volver a adquirir los privilegios y prerrogativas que tenían en un pasado, porque bueno, acá eran las élites, la oligarquía, quienes colocaban ministros, los medios de comunicación colocaban, quitaban ministros, es decir, eran los círculos concéntricos del poder, bueno, que en ese pulsear, bueno, se colocaban uno detrás del otro y los candidatos y los partidos y las gestiones del gobierno estaban en función de quién lo tarifara más y le diera mayor beneficio económico, además del que pudieran sustraer por allí a ocultas o muy disimuladamente. Y no lo digo que sean todos, porque hay funcionarios que son transparentes, honestos, pero eso era lo del pasado. Entonces, si esto alegan de que esto es un proceso fallido, bueno, ¿por qué no esperan que esto caiga por su propio peso? ¿Verdad? Y la población, bueno, tome conciencia y escoja otro camino. Pero es que cada día la población ratifica y toma más conciencia de la veracidad, del compromiso, de la razón de ser de este proyecto, de esta iniciativa, y que, bueno, se convierte en una referencia a nivel global, y todos los ojos del mundo están centrados, están ceñidos en Venezuela, puesto de que si este proceso avanza, eso va a dar pues un impulso, un aliciente, un abrazo espiritual, un acompañamiento a las luchas que están dando los pueblos en cualquier parte del mundo. Porque, bueno, uno de los elementos es que desdibujar el proyecto y desdibujar personalidades que impulsan el proyecto. Y por eso es que se aplican acciones terroristas, ¿verdad? En afectar la electrificación, afectar los acueductos, afectar los servicios públicos, bueno, sin importarle la vida de las personas, sin importarle nada, pues ya tenemos el gobierno del triste personaje de Juan Guaidó, pues. Bueno, mucha gente murió, mucha gente, miles de personas, bueno, esperando una operación, esperando una intervención quirúrgica, esperando un apoyo, esperando una asistencia. Otros estaban en el exterior esperando asistencia médica, tuvieron que regresarse porque hasta el proyecto Simón Bolívar, que era para subsanar y financiar intervenciones de alta cirugía, bueno, no llegaron, pues. Y niños se murieron en los brazos de muchas madres, de muchos padres. Entonces, esa, digamos, sensibilidad humana no la tienen estos sectores. Por lo tanto, uno de los elementos que nosotros tenemos que garantizar junto con la inteligencia social, reitero, junto con la inteligencia social, es ver, pues, qué pasa en cada espacio. Es decir, en la geolocalización de un espacio determinado, ¿quiénes están presentes allí? ¿Cuáles son los factores que se oponen? ¿Cuáles son los sectores, bueno, aliados? ¿Cuáles son los sectores que propician la consolidación? Y de allí ser celosos vigilantes de cada uno de los servicios que benefician a esta población y convertirse en garantes, en cuidadores, en corresponsables del mantenimiento y de la asistencia de todos estos equipos, porque bueno, eso va a generar lo que es la mayor suma de felicidad, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política. Y cuando hablamos de estabilidad política, blindar pues, este proceso revolucionario. En otro orden de ideas y continuando con la expresión, y por eso es que se dice de que Bolívar calificado como un presocialista, pero a la vez el avance dialéctico de su pensamiento, porque cuando planteó esto, lo del sistema de gobierno, fue el 15 de febrero de 1819. Y el 3 de octubre de 1821, bueno, en el cuartel de Cúcuta, en uno de sus discursos, plantea algo que en verdad es bastante subversivo y llamativo y convoca pues, a la reflexión del funcionariado y forma parte pues, de lo que es la doctrina bolivariana y forma parte de lo que es el texto constitucional y la fundamentación de la República Bolivariana de Venezuela. No puede haber república donde el pueblo no esté seguro del ejercicio de sus propias facultades.
¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si una empresa petrolera, vamos a mencionar PDVSA, una escuela, un liceo, están en un espacio territorial determinado. Partiendo del criterio del punto y círculo, PDVSA tiene que repercutir, ¿verdad?, en ese espacio, en esa geolocalización y mantener una relación biunívoca, ferviente, dinámica, fluida con las personas, pues, conscientemente organizadas, con los espacios organizados que allí estén y concordar, pues, propuestas, viabilizar ideas, canalizar, puesto de que no solamente se trata de la producción, de la distribución, del perfil, pues, de PDVSA, sino que también hay sectores sociales que de una u otra manera, bueno, están vinculados, hay padres que trabajan allí, personas, en fin, y en la medida que se da eso. Por lo regular, a veces escuchamos, o sale, ya casi no sale ya, afortunadamente, pero en momentos determinados aparecía, en épocas de vacaciones o decembrinas, vandalizada el liceo tal, vandalizada la escuela tal. Si nosotros hacemos una reflexión y nos percatamos que sí, en una comunidad conscientemente organizada y articulada conscientemente, las autoridades de esa institución, las autoridades, el Consejo de Padres y Representantes, el aspecto administrativo, el aspecto de mantenimiento, todo eso, y se amalgan unos con otros, esa escuela ya es una referencia espiritual, una referencia física, y por lo tanto ya forma parte del patrimonio, del paisaje espiritual de ese espacio territorial. Por lo tanto, al ser parte de ese paisaje espiritual, ya es algo que la comunidad sale a defender y las mismas autoridades educativas salen a defender. Por lo tanto, ya sería muy cuesta arriba, pues, que prospere esa vandalización, porque ya ahí se convierten en una especie de comité de defensa de la escuela. Y al ser un comité de defensa de la escuela, hacer de defensa de ese espacio, ya es un comité de defensa de la revolución. Entonces allí pues que radica la importancia de tener conciencia de lo que es la doctrina bolivariana.